En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, Alberto Arnal, de la Universidad de Zaragoza, presenta una investigación en la que se comparan aspectos del conocimiento matemático utilizado por maestras en formación cuando explican una propiedad aritmética con lápiz y papel o con materiales manipulativos. Bueno, pues nada, buenas tardes. Os voy a presentar una comparación entre dos estudios realizados conjuntamente con la profesora Mónica Arnal, con datos tomados por ella misma cuando estaba en la Universidad de Juan Carlos, relativos a dos actividades similares, ¿no?, llevadas a cabo con estudiantes para maestros. En esas actividades, ahora las veremos, son actividades relativas a trabajar con propiedades aritméticas, ¿vale?, con dos ideas distintas: una, trabajar con ellas a través de materiales manipulativos, y otra, trabajar con ellas a través de simplemente trabajar con lápiz y papel, ¿vale? Bueno, entonces la idea con la que esto surge pues es ver un poco las dificultades matemáticas y didácticas que muestran estos estudiantes para maestro a la hora de enseñar propiedades aritméticas, un análisis inicial para después buscar una solución, o si es que hubiera un problema, ¿no? Entonces, bueno, la propiedad aritmética en cuestión, la vamos a ver más adelante, pues es esta: A entre B entre C es igual a entre B por C. Un ejemplo para hacerlo rápido, recordarla rápidamente: pues 20 entre 2 entre 10 entre 2, pues es lo mismo que 20 entre 10 por 2, 4 por 4, 4 igual 4. Aquí, como introducción, simplemente notar que es una búsqueda un poco bibliográfica alrededor de qué dice la literatura sobre lo que deben incluir las actividades de formación para maestros alrededor de las propiedades aritméticas. Hay varios trabajos que hablan de ello, y al menos se debe trabajar sobre el aprendizaje del contenido matemático especializado, el diseño de actividades, digamos, en términos generales, y en particular la construcción de enunciados y contextos para trabajar sobre lo que por así llama word problems, que luego vuelven a aparecer y ya diremos un poco en qué consiste. El marco teórico alrededor del que, bueno, se clasifican las categorías, ¿vale? Hay más marco teórico, pero alrededor del cual se clasifican las categorías, pues es el MKT. Recordamos que tiene una parte más relativa a la materia y otra parte más relativa al contenido pedagógico. Nosotros estaremos un poco a caballo entre ambas, sobre todo en el contenido especializado y en el contenido para la enseñanza, aunque las otras aparecen de algún modo también, pero como nos vamos a dedicar fundamentalmente a comparar los dos estudios, pues ahí están las que son comparables. El marco teórico nuestro tiene que incluir además pues cuestiones relativas al trabajo con problemas, con enunciado, con materiales manipulativos y la utilización de ejemplos. Entonces, bueno, una primera idea que vamos a marcar es la comprensión del signo igual como equilibrio entre los dos lados de una igualdad. Nos lleva a focalizar en las relaciones entre operaciones aritméticas más que en los cálculos, ¿de acuerdo? Comprender esto en los estudiantes de primaria pues es un problema. También yo creo que es un problema para nuestros estudiantes para maestro, ¿vale? Pero inicialmente, al menos a los estudiantes de primaria, es un problema porque la idea que tienen habitualmente del signo igual está más relacionada con la resolución de una operación. Esta operación es igual a este resultado más que esta serie de enunciados es igual a esta serie de enunciados matemáticos. ¿De acuerdo? Bien, una de las opciones para intentar explicar o trabajar con una propiedad aritmética sería enlazar con una situación contextualizada en la que hay elementos desconocidos, o sea, lo que llama ahora sí word problem. Esta idea, aunque aparece la palabra problem, es más bien, pues eso, es más situación contextualizada que problem, ¿no? Porque nosotros la palabra problema
la utilizamos más bien en el sentido de Carrillo, de esta publicación del 98 y muchas otras, en la idea de que un problema para nosotros habitualmente es una situación significativa, que no se resuelve de una manera mecánica, que no es la aplicación de conocimiento matemático inmediato, sino que tienes que elaborar una estrategia. Digamos, eso sería la idea de problema que nosotros manejamos habitualmente. Pero aquí no estamos hablando de resolución de problemas, estamos hablando de crear situaciones contextualizadas de manera que se trabaje la propiedad aritmética, ¿vale? Entonces el foco está en otro sitio y no necesitamos, no es que necesitemos, no es imprescindible ir al trabajo con la idea habitual de proyecto. Entonces, bueno, pues Ding y sus colaboradores proponen que la elaboración de estos, con trabajo con word problems, con situaciones contextualizadas, que se puede resolver de dos maneras, puede ser una de las estrategias para presentar estas propiedades aritméticas, ¿sí? Pasando un poco a la utilización de materiales manipulativos, en nuestro caso vamos a utilizar por un lado los materiales manipulativos que los estudiantes para maestro elijan en una de las actividades, y en otro caso no hay más material manipulativo, si lo quisiéramos llamar así, que el lápiz y el papel, o lo que uno quiera elaborar con el lápiz y el papel. Entonces, en el caso de la utilización de materiales manipulativos, la literatura habla de la facilidad de los materiales para establecer conexiones entre ideas matemáticas y procedimientos, la facilidad o lo que facilitan los materiales manipulativos el uso de esas propiedades aritméticas, digamos, esa posibilidad de trabajar para revertir falsas concepciones anteriores, y en términos generales la sinergia que puede aparecer o que debería aparecer entre la representación interna de los estudiantes y la representación venida o proveniente del material manipulativo. Esa sinergia debería favorecer una comprensión más profunda, si se da esa sinergia. Bien, siguiendo con la idea de trabajar con materiales manipulativos, la selección, en el momento en el que ya el profesor en ejercicio, o en este caso el estudiante para maestro, tiene que seleccionar un material manipulativo en concreto, que en nuestro trabajo se le dio libertad para que eligiera uno u otro, va a depender del conocimiento del profesor de la parte matemática en cuestión. No solo de eso, pero al menos va a depender del conocimiento matemático. Se ha estudiado, y todos lo tenemos claro, que la utilización de materiales manipulativos muchas veces se utiliza con otras intenciones. ¿De acuerdo? Se utiliza pues, para cambiar el ritmo de trabajo, para hacerlo más divertido, para dar una idea más visual, sea lo que tiene en la cabeza alguien cuando piensa que hace algo más visual, como mejor que algo menos visual, perdiendo la potencialidad de esos materiales. ¿De acuerdo? Malinterpretándolo, dice Moyer, pero bueno, perdiendo en cualquier caso. Entonces, bueno, enlazando las ideas que hemos ido mostrando hasta ahora, pues decimos que una selección razonable o apropiada de materiales podría permitir encontrar que esos contextos, los word problems, se pudieran resolver de dos formas diferentes y justificar esas dos soluciones vía la manipulación. ¿De acuerdo? Bien, en nuestro caso, en nuestros trabajos, van a aparecer también el uso de ejemplos como una cuestión importante, ¿sí? A la hora de, vamos a ver que nuestros estudiantes verifican la validez de la propiedad en base a ejemplos, ¿de acuerdo? Piensan que la idea que se desprende, que conocemos, es que validar una propiedad es, bueno, pues en este ejemplo funciona, pues ya está validada la propiedad. Entonces, lo que nos dice la literatura sobre los ejemplos, como definición por Zodiac y Zaslavsky, es que un ejemplo es un caso particular de una clase más amplia de objetos matemáticos, pero, ojo, de la cual es posible generalizar. Entonces, el ejemplo, al menos en esta idea dentro de la enseñanza de las matemáticas, tiene que tener una intencionalidad didáctica en su elección. Posibles problemas
que aparecen cuando se elaboran ejemplos, pues podrían ser estos tres, al menos, que menciona Rowland. Ocultar el valor de papel de una variable, porque dos variables tomen el mismo valor. No solo por esto, porque nosotros hemos encontrado exactamente que dos variables tomen el mismo valor, que es como un poco, digamos, grosero, ¿no? Es decir, que B y C, vamos a poner que sean dos, en los dos casos, eso no ha llegado a ocurrir, pero sí que han coincidido valores de una variable con valores de alguna otra operación parcial de las que tienen que aparecer en la propiedad aritmética. Puede ocurrir también que el ejemplo no sea apropiado para ilustrar el proceso, el procedimiento en cuestión, o que los ejemplos se generen aleatoriamente. Esto no nos ha parecido que los ejemplos se generen aleatoriamente, pero sí ejemplos tan malos que casi mejor que los hubieran hechos aleatoriamente. ¿Vale? Resumiendo, nuestros tres elementos para el marco teórico: problemas de los estudiantes de primaria para considerar el signo igual como una forma de llegar a, considerando el signo igual como una forma de llegar a una respuesta. Esta idea de resolver los word problems de dos maneras para guiar la manipulación. Esta búsqueda de esa sinergia entre la representación interna y la representación que promueve el material manipulativo. Y la intencionalidad didáctica en la elección de los ejemplos. Entonces, ahora pasando ya a los objetivos de los trabajos, aquí hay dos trabajos, un primer trabajo con materiales manipulativos y un segundo trabajo comparando ese original con la parte en la que solo se utilizan lápiz y papel. Pues bueno, el objetivo en general es qué aspectos del MKT se usan cuando los estudiantes para maestro explican sus propiedades aritméticas, bueno, utilizando o no, esto está mal, ¿vale? Utilizando o no materiales manipulativos. Entonces, en el primer estudio, la idea era describir aspectos tanto del SMK como del PCK, en particular, pues estos porque eran los que más relevantes nos parecían para el trabajo. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, no todas las categorías, ni de la parte matemática ni de la parte pedagógica, aparecen igualmente en el trabajo. En el segundo estudio, el objetivo es comparar los resultados obtenidos en el primero con los datos que teníamos de la tarea presentada en papel. Las tareas son parecidas, no son la misma, entonces la comparación pues, bueno, tiene sus límites, ¿de acuerdo? Tiene una utilidad al hacer la comparación, pero no es una comparación exacta porque no se preguntó idénticamente lo mismo. En el primero se pidió realizar un vídeo explicando con el material que puedas manipular esta propiedad. La límite era que A, B y C eran números naturales porque la propiedad se consideraba solamente dentro de los números naturales. En el segundo, verificar la propiedad, también siendo A, B y C números naturales. Los dos estudios, uno era con 27 estudiantes para maestro, otro con 32, ambos en el segundo año del grado de educación primaria, no tenían experiencia previa, era su primera asignatura de contenido matemático o didáctico, y tampoco tenían experiencia con materiales manipulativos, al menos en relación con las matemáticas. Y estas son las variables que aparecieron de una manera o de otra. Algunas aparecen porque la literatura muestra que tienen interés y otras aparecieron del análisis de los datos. ¿De acuerdo? No todas estaban predeterminadas desde un primer momento, unas sí y otras no. Las que están en rojo, ahora las vamos a relatar, las que están en rojo son las que nos han servido para hacer la comparación. De las que están en negro, que solo aparecen fundamentalmente en el vídeo, pues vamos a poner a un vídeo, un pequeño vídeo, para ver cómo aparecen en el trabajo. Las variables que nos sirven para hacer la comparación es la existencia o no de contextos. La elección, cómo eligen los valores numéricos en los ejemplos que ponen, en los problemas que plantean. Veremos las categorías concretas en cada una de las variables. El significado de las operaciones intermedias para la división o para la multiplicación, si hacen distribución o agrupamiento, o si dan significado o no dan significado. La variedad de las representaciones que aparecen, esta categoría solo la hemos considerado para las tareas escritas, no hay representación, solo son numéricas o hay representación gráfica.
La variedad de los materiales, si aparece un solo material o diferentes, cuando se trabaja cuando se graba en vídeo es cuando se puede utilizar material manipulativo en realidad. El significado dado a las determinadas A, B y C en relación con el material. Esto ahora veremos algún ejemplo en el que ese significado varía. Y en otros ejemplos, el significado de esas indeterminadas de A, B y C, de los materiales el significado que se da a A, B y C es esta. Y la verificación o no de la propiedad. Algunas personas, algunos alumnos, cuando trabajaban con material manipulativo, lo verificaban numéricamente, otros con material y numéricamente, otros solo con el material, ¿de acuerdo? Entonces, para ejemplificar un poco la situación, vamos a ver un par de extractos cortos de vídeo. Soy Elena Light y voy a explicar cómo la igualdad matemática A entre B y C es igual a A entre B por C se cumple. Cogeremos el ejemplo tomando los valores de que A es igual a 10, B es igual a 5 y C es igual a 1. Para ello necesitamos primero resolver esta parte y posteriormente esta de aquí. Nos centraremos primero en esta parte de aquí. En primer lugar debemos hacer el paréntesis, por lo que cogeremos 5 unidades, 1, 2, 3, 4 y 5 unidades y las dividiremos en un grupo. 1. Haremos la división. 1, 2, 3, 4 y 5, lo cual nos deja una solución de 5 unidades. Una vez que tenemos que la solución de este paréntesis es igual a 5, dividiremos 10 entre esta solución, 5, por lo que cogeremos 10 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 unidades y las dividiremos en estos 5 grupos de aquí. 1, 2, 3. Es necesario dividirlo en partes iguales, cambiar estas 2 barras de unidades por 2 barras iguales, pero de cuadros, para diferenciar que estas son el resultado y dejarlas aquí a modo de resultado. Ahora iremos con esta parte de la operación. Primero vamos a ahorraros la segunda parte del trabajo, que más o menos sigue con la misma. Aquí vemos... Perdona, ¿el reparto es igual? Sí, repite las mismas acciones. O sea, si queréis vamos a ponerlo, aunque sea sin sonido. Es necesario, como en este caso, soy Elena Light y voy a explicar cómo la igualdad 4 y 5. Va haciendo lo mismo en los dos lados, ¿vale? Bueno, vamos a fijarnos en algunas cosas, en algunas de las variables que aparecen, por ejemplo, la elección de los números, es muy evidente, ahí la C vale 1, se fijan que 5 entre 1 es 5, y bueno, pues hay cosas que hace este anteparameestro que son como llamativas, ¿no? Básicamente el material que utiliza es estable, es el mismo en los dos lados. ¿Es estable en su significado? Hombre, pues no mucho no significa, entonces el significado se mantiene, pero es que casi no significa nada, ¿no? Pues es un ejemplo de uno de los resultados un poco pobres y con poco aporte del material respecto de hacerlo simplemente con lápiz y papel o de hacer las operaciones tal cual, ¿vale? ¿Algún otro estudiante? Voy a mostrar la siguiente igualdad. A entre B entre C es igual a entre B por C. Vemos aquí, tal como va hablando, podemos ver los valores de la variable 8, 4, 2. Bueno, aquí no hay un 1, pero son todo potencias del 2, ¿no? Con lo cual
pues tampoco es que los valores de la variable estén fenomenales. Si tengo 4 vasos y los quiero dividir en grupos de 2 vasos cada grupo, voy a acabar con 2 grupos de vasos. Si ahora mis 8 rotuladores los reparto de forma equitativa entre estos 2 grupos de vasos, en cada grupo voy a tener 4 rotuladores, como se puede comprobar ahora. 4 y 4. Si nos vamos al otro lado de la igualdad, vemos que teniendo 4 vasos y 8 rotuladores, los vamos a repartir de forma equitativa entre los 4 vasos directamente. Al repartir equitativamente, comprobamos que en cada vaso hay 2 rotuladores. Si a cada uno de estos vasos le duplicamos el número de rotuladores que contiene, es decir, si 2 rotuladores lo multiplicamos por 2, en cada vaso vamos a tener 4 rotuladores, el mismo resultado que el anterior. Por tanto, esta igualdad es cierta y se cumple. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Pues no ha construido ningún word problem. Ha contado una historia en la primera parte de la igualdad, donde hacía grupos. ¿Qué valores daba? Decía, tengo 8 rotuladores, tengo 4 vasos, y el 2 del final pues son los grupos que hago. ¿Vale? En la segunda parte sigo teniendo 8 rotuladores, sigo teniendo 4 vasos, ¿vale? Pero el 2 ha pasado a ser un factor. Entonces ha perdido una estabilidad en el significado. Claro, no puede construir un word problem correctamente si hay una inestabilidad en ese significado y el 2 antes era una cosa y ahora es otra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vemos aquí ejemplos de problemas ya iniciales que tienen los estudiantes para maestro en este intento de construcción de los word problems. ¿De acuerdo? Entonces, variedad de los materiales, bueno, la primera persona solo utiliza un material, la segunda pues utiliza una variedad un poquito mayor, utiliza los vasos, utiliza los rotuladores, aparecen ciertos significados dados a la indeterminada en relación con el material. El primer ejemplo que hemos visto había un significado estable, pero claro, es que era casi como una ausencia de significado, más que fuera estable era que prácticamente no había significado. Tengo un 10, pongo 10 barritas, tengo 5, pongo 5 barritas, tengo que hacer 10 entre 5, pues hago 10 entre 5. ¿Lo represento con las barritas? Sí, pero en realidad no estoy aportando nada con la utilización del material. La propiedad se verifica, bueno, pues se verifica con el material. En la segunda estudiante que ha aparecido lo verificaba con el material y también mostraba cómo numéricamente resolvía. ¿Vale? Solo hace un ejemplo, eso es cosa común en todos los casos. ¿De acuerdo? Vale, vamos a centrarnos ahora un poquito. Estos vídeos eran con la idea de tener un poco de visión general de estas variables que no usamos para comparar. Vamos a ver un poquito cómo aparecen estas variables por aquí. ¿Vale? Estas variables en rojo, que son las que permiten comparar, son las que aparecen en esta parte del marco de laboratorio. Por ejemplo, la elección de valores numéricos. La elección de valores numéricos la hemos tomado, o hemos obtenido 4 tipos de respuestas, 4 categorías. Cuando la C es 1, que hemos visto un ejemplo en el vídeo, no aparece demasiado ni en las tareas escritas ni en las tareas con materiales manipulativos. Cuando 2 de los números son potencias del más pequeño, o cuando el cociente es igual al tercer número, bueno, pues hay unas ciertas relaciones internas entre las variables que impiden ver que hay un ejemplo potente para un poco justificar o un poco para avanzar en la comprensión de la propiedad. Cuando las tareas se realizan con materiales manipulativos,
hay más presencia de estas variables, digamos, de estas categorías, digamos, que no son ni la peor ni la mejor, y las elecciones de valores numéricos distintas de las anteriores, es decir, sin una estructura interna aparente entre ellas, es mayor cuando las tareas son escritas, ¿de acuerdo? Cuando las tareas se realizan con materiales manipulativos, pues probablemente el esfuerzo que hacen los estudiantes para utilizar un material manipulativo ya les limita en su capacidad de llegar a una elección, digamos, sin una estructura interna clara, ¿de acuerdo? Es decir, o ponemos el foco, o pone el foco el estudiante en elegir bien los números, o lo pone en utilizar el material manipulativo, pero las dos cosas a la vez como que no. Bien, tenemos dos ejemplos aquí, que son los dos vídeos que vamos a ver por 2 minutos, que nos van a enseñar por lo menos un ejemplo en el que la cosa pues, ha funcionado bien. Y el ejemplo de que, bueno, pues en realidad sí que se puede atender a todos los trabajos simultáneamente. Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver las propiedades de la adicción. En concreto vamos a ver una, que es la siguiente. La que nos vamos a centrar es en la siguiente, que dice A entre paréntesis B entre C, cierro paréntesis, es igual que paréntesis A entre B, cierro paréntesis, por C. Lo vamos a hacer a través de un problema para que sea más visual y más claro. Por lo que primero vamos a empezar por la primera parte. Vamos a empezar por la primera parte de la propiedad. Y lo voy a hacer a través del enunciado de un problema, que dice: en mi clase hay 6 alumnos sentados por parejas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiero repartir 12 caramelos entre las parejas que hay. Y me preguntan, ¿cuántos caramelos le toca a cada pareja? Pues muy fácil, yo empiezo a repartir los caramelos. Y una vez que he repartido todos, cuento los que tiene cada pareja. Esta tiene 1, 2, 3, 4. Esta pareja tiene 1, 2, 3, 4. Esta pareja tiene 1, 2, 3 y 4. Por lo que la respuesta a la pregunta es que cada pareja tiene 4 caramelos. Ahora vamos a comprobar numéricamente la primera parte de la propiedad. Yo tenía 12 caramelos y los quiero repartir entre mis 6 alumnos. Pero estos están sentados por parejas, es decir, hay solo 3 parejas. Numéricamente yo tengo que escribir 12 entre, abro paréntesis, 6 entre 2, ya que están por parejas. A la hora de realizar la operación empiezo por el paréntesis. 6 entre 2 es 3 y 12 entre 3 es 4. Como vemos, este resultado concuerda con el que hemos obtenido al hacerlo con los muñecos. Pues ahora vamos a por la segunda parte de esta propiedad. Y lo vamos a hacer igual que en el caso anterior, con el enunciado de un problema. En este caso dice, en mi clase hay 6 alumnos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y yo quiero repartir 12 caramelos entre todos ellos. Y una vez que los he repartido, los pongo por parejas a los alumnos. Y me preguntan, ¿cuántos caramelos tiene cada pareja? Pues empiezo a repartir los caramelos. Bien, una vez que los he repartido entre los 6 alumnos, veo que cada alumno tiene 2 caramelos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1 y 2. Pero como me dice que luego los sientan por parejas y los juntan, cuento los caramelos que tienen ahora al estar en parejas y veo que cada pareja tiene 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Por lo que la respuesta a cuántos caramelos tiene cada pareja es 4 caramelos. Igual que antes, ahora vamos a comprobar. Termina realizando la comprobación aritmética simplemente de la segunda parte. Bueno, aquí esta alumna muestra que es capaz de construir un word problem que resuelve de 2 maneras, aunque ella en el vídeo en realidad dice que tiene 2 word problems, pero es el mismo, escrito un poco de otra manera, pero la pregunta es la misma. ¿Cuántos caramelos le tocan a cada pareja? Y ya está. Y una de las formas de resolverlo es, primero hago las parejas
y luego reparto, y la otra es primero reparto y luego hago las parejas. ¿Vale? ¿Cuál es la dificultad o una cosa que se ha visto aquí? Bueno, pues que el papel de la C. La C que termina en la segunda parte de la operación multiplicando, aquí tiene un significado como de razón, ¿no? Como el número de alumnos, o el número de niños en cada pareja, ¿de acuerdo? Por eso luego, digamos, ese 2 niños por pareja, primero aparece el 6 niños entre 2 niños por pareja, o sea, 3 niños en cada pareja, y después multiplica por 2 niños en cada pareja para saber cuántos caramelos aparecen. Aquí las variables, pues bueno, esto es, digamos que es nuestra mejor representante, ¿vale? Y es la que consigue, pues un poco, además de una manera, es muy, la verdad que es de elogiar porque esto es antes de la asignatura, básicamente, ¿no? O sea, básicamente antes de recibir una formación didáctica en la materia, ¿vale? Es más frecuente otros casos como el de esta otra estudiante, que bueno, igual no hace falta ponerlo, pero este otro caso, aquí si lo veis, pues bueno, en cuanto a la elección de los números ya vemos que es mucho peor, aquí es 12, 6 y 2, que no tienen otra estructura interna más que unos son múltiplos de otros, pero no se plantean aquí los números racionales, aquí hay una interpretación implícita de que como la propiedad es de números naturales, con A, B y C sin números naturales, todas las operaciones intermedias tienen que ser también con números naturales. Eso es algo de lo que no han salido ninguno de ellos. Aquí la elección de los números es 8, 4, 2, que ya unos son potencias de otros. Como elección de los números, pues lógicamente es mucho más pobre, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí sí, aquí el cociente es igual al tercer número, pero bueno, es lo único un poco que no encaja 100%. Bueno, pues si lo viéramos, veríamos que aquí hay una historia, por un lado, una historia, por otro lado, con 8, 4 y 2, siendo 8, 4 y 2 bolas, cajas y grupos de cajas, y los combinan como mejor le parece. Esto es algo muy frecuente en estos resultados, que se construye una historia, se construye otra, y concretamente el valor de la C representa un problema grande y simplemente es, bueno, ya digamos, pero sí que algunos sí que nos aparecen con diferentes valores, ¿no? O sea, diferentes elecciones respecto de las elecciones estructuradas, podríamos decir, ¿vale? Cuando hablamos de otra de las variables, el significado de las operaciones intermedias, ¿de acuerdo? Mirando primero la tarea escrita, ¿de acuerdo? Lo que se ve son porcentajes muy bajos de significado. O sea, estos son los porcentajes de aquellos que dan algún significado. Es decir, quien simplemente dice tengo 15 puntitos y los reparto entre 3 puntitos, ahí no hay ningún significado. Los puntitos son directamente el cardinal y eso no lo hemos considerado, porque lo que dicen es, bueno, tengo 15 puntitos, los reparto entre 3 puntitos, pues me salen 5. Y divido puntitos entre puntitos con toda la naturalidad del mundo, ¿vale? Sí aparecen significados que vienen promovidos por la propia necesidad de manipular y de hablar de lo que están haciendo con esos materiales cuando se utilizan materiales manipulativos. Aparece, bueno, pues más reparto o más agrupamiento, pero aparecen por lo menos significados, como veis, en 3/4 partes de las operaciones. Y, bueno, para la multiplicación, pues esa suma reiterada, pues en un 60%. Esta es nuestra estudiante del vídeo que hemos visto, que hace reparto en ambos lados de la igualdad, ¿vale? Este es un ejemplo de un vídeo, aunque en realidad esta persona que hace un vídeo elige estas regletas como material, pero lo mismo lo podría haber hecho escrito, porque en realidad no es que las manipule, bueno, es un material manipulativo, pero no le da un significado expreso, simplemente estos son 8 unidades, quiero dividirlo entre 4, pues lo que hago es buscar cuántos elementos de tamaño 4 puedo conseguir, pero no hay mucha diferencia entre la utilización de este material y simplemente la representación numérica. Esta alumna, sin embargo, sí que tiene aquí unos significados un poco más elaborados, ¿vale? Porque volvemos aquí, por ejemplo, nos fijamos cuando tenía
16 eran trozos de pizza, 8 niños eran pues, los que iban a recibir la pizza, y este 2 era 2 niños por parejas. Volvemos un poco a la idea de que el 2 tenía ese significado de razón, de niños por pareja, ¿vale? Y combina adecuadamente, da significado en todas las ocasiones, y combina adecuadamente los significados de agrupamiento y distribución, ¿vale? Y de suma reiterada. Bueno, respecto de la contextualización, no muchos, solamente pues, un poco menos de un 20% de los estudiantes para maestro propusieron un word problem para resolver, y normalmente el contexto era repartir caramelos entre niños. Bien, en el texto, en las actividades escritas, nadie escribió explícitamente un word problem, aunque este estudiante, pues bueno, en realidad, aunque no lo ha escrito, aquí hay un word problem detrás. Le falta decir, tengo 16 trozos de pizza y se los reparto a estos niños que se sientan en parejas, vamos a ver cuántas porciones se come cada pareja. ¿Vale? Y ya, finalmente, para terminar, pues con unas pocas conclusiones, que más o menos ya las hemos ido comentando. Respecto a la contextualización, pues bueno, pues simplemente pedir que se verifique una propiedad no es suficiente para que los estudiantes generen un contexto en el que se verifique, ¿vale? Para ellos la idea de verificar está relacionada con poner un ejemplo y ya. Y no solo poner un ejemplo, sino poner un ejemplo con una estructura interna determinada y pobre, ¿vale? Es la idea de verificación, lo que en geometría tienen la idea de verificar con unos pocos ejemplos, pues aquí ya con uno y que sea sencillo, ¿vale? No vaya a ser que me salgan decimales o fracciones. La elección de valores numéricos, pues la elección es más rica, tiene menos estructura en la tarea escrita y genera ejemplos pues, con mejores. El significado de las operaciones intermedias, pues, bueno, pues los porcentajes son mayores en los materiales, cuando se usan materiales manipulativos, pasan un poco de ese significado simplemente formal. Y ya finalmente pues decimos, bueno, pues nos ha parecido que el uso combinado, ¿vale? puede ser algo interesante, el uso combinado, no el uso de uno, el uso de otro, porque hemos visto que una tiene unas potencialidades y otro otros, y la perspectiva futura pues no sería repetir esto, pero ya siendo más explícitos en la reflexión sobre las variables que nos permiten comparar unas actividades con otras. ¿De acuerdo? Y nada más. Muchas gracias.